Hola, ¿qué tal están? Comentario de frases de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich nació en 1897 y murió en 1947. Fue médico, psiquiatra y psicoanalista austríaco estadounidense de origen judío. Fue miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, siendo inicialmente discípulo de Freud. Sin embargo, sus teorías se independizaron más tarde del psicoanálisis institucional. De sus estudios de Freud, los puntos que más le interesaron fueron el inconsciente, la neurosis y la libido. También fue un filósofo que trató de lograr la síntesis entre el marxismo y el psicoanálisis, mientras que algunos lo califican como uno de los pensadores más lúcidos y revolucionarios del siglo XX, cuyos libros fueron quemados. Otros aseguran que sus ideas y teorías bien podrían catalogarse como delirios. La primera frase que quiero comentar de Wilhelm Reich dice así: el hombre tiene derecho a conocer, aprender, preguntar y cometer errores. Se deben investigar las emociones humanas, por supuesto, de forma segura. Y la palabra libertad nunca debe ser más que un eslogan político vacío. Ciertamente, pues estoy de acuerdo con la primera parte de la frase, pero no estoy de acuerdo con que la libertad sea pues no más que un eslogan político vacío. La libertad es la esencia del ser humano. Si no somos libres, no tenemos lo que más deseamos, según dicen pues otros muchos pensadores. Por tanto, habría que también considerar que efectivamente las emociones son realmente esenciales también en la existencia humana, pero sobre todo también la libertad, porque es lo que nos hace ser como queremos ser. Otra frase de Wilhelm Reich es la siguiente: los estados emocionales y físicos pueden alterarse cambiando el patrón de respiración. Efectivamente, si cambiamos la respiración y la hacemos más lenta, más profunda, nos tranquilizamos. Si la hacemos más rápida, diríamos nos ponemos más nerviosos, podríamos decir. Por lo tanto, si buscamos un estado de serenidad, de tranquilidad, de sosiego, una respiración lenta, profunda, pausada será esencial para lograrlo. Eso lo saben actualmente todos los psicólogos y psiquiatras, pero él también lo señala, Wilhelm Reich, teniendo en cuenta que vivió pues en la primera mitad del siglo XX aproximadamente, ya que murió en 1947. Por otra parte, también dice: una vez que nos abrimos al flujo de energía dentro de nuestro cuerpo, también podemos abrir el flujo o abrirnos al flujo de energía en el universo. Efectivamente, porque formamos parte del propio universo. Y en ese sentido, la energía corporal es una energía también del mundo, del universo, de la realidad humana y de la tierra en la que vivimos. En cuanto al amor, pues dice el propio Wilhelm Reich lo siguiente: el amor es la ausencia de ansiedad. En efecto, cuando nos sentimos relajados, tranquilos, satisfechos, etc., y nos sentimos vivir con plenitud, con intensidad, pues estamos viviendo la experiencia de la satisfacción, de la alegría, del amor, de la ilusión, podríamos decir también, y todos estos sentimientos pues forman parte de lo contrario a la angustia, de lo contrario pues al nerviosismo, etc. En cualquier caso, podemos decir que la confianza es otro de los integrantes de esta sensación de paz, de satisfacción interna, y es algo también pues fundamental en la vida. También dijo la siguiente frase Wilhelm Reich: es la base básica de lo esencial lo que es el problema del hombre. En efecto, la vida hay que afrontarla con todas sus consecuencias, las positivas y las negativas, y luchar con coraje, con determinación, para conseguir los mejores resultados posibles. Y esto es algo que no hace todo el mundo, que no hace toda la gente. En ese sentido, por ejemplo, vivir en una zona de confort excesivamente cómoda, por decirlo de alguna manera, pues es lo peor que podemos hacer, porque eso nos está impidiendo progresar, mejorar como seres humanos, alcanzar nuevas metas, diríamos, llevar la vida que realmente queremos, etc. Porque hay que tener en cuenta, como decía también otro gran filósofo como Julián Marías, pues la vida es constitutivamente inseguridad. No podemos pretender que la vida sea algo absolutamente seguro, porque entonces, si queremos ese tipo de vida, estamos perdiendo la vida, en el sentido de que no vivimos con toda la plenitud que podríamos. Por otra parte, también hay muchas más frases de Wilhelm Reich muy interesantes, y otra de ellas es
la que voy a leer a continuación. Dice: acato al pie de la letra todas las leyes que tienen sentido, pero combato aquellas que son obsoletas o absurdas. Es un planteamiento de puro sentido común y me parece, pues en principio, bien, porque las leyes tienen que ser obedecidas. En cualquier caso, se puede intentar cambiarlas o derogarlas o transformarlas si consideramos que no son realmente justas. Y eso forma parte también del desarrollo de la historia a lo largo de las épocas. Diríamos que las personas han intentado aprobar leyes que sean justas, que sean beneficiosas para toda la comunidad, que no sean solo beneficiosas para una minoría en contra de una mayoría, o incluso también que tengan en cuenta el respeto a las minorías, también a los derechos de las minorías. También, pues otra frase sugerente de Wilhelm Reich es la siguiente: las energías vitales se regulan, dice, naturalmente sin obligación o moralidad compulsiva. Ambos son signos seguros de los impulsos antisociales existentes. En este sentido, pues la propia energía vital pues realmente es la manifestación de la fuerza interna que tenemos, de nuestra naturaleza humana, y pues ese impulso antisocial del que habla, o impulsos antisociales de los que habla Wilhelm Reich, pues diríamos que representan el egocentrismo, el egoísmo vital que pretende pues conseguir todo para uno mismo a costa de lo que sea y a costa de los demás también. Y eso es algo que hay que también pues tratar de controlar, porque un cierto nivel de egoísmo está bien, pero un excesivo egoísmo siempre está mal y nos perjudica a nosotros y a los demás, lógicamente. En otra frase o párrafo, pues dice cosas muy importantes el propio Wilhelm Reich. Señala: solo una cosa importa, vivir una vida buena y feliz. Haz lo que te pida tu corazón, incluso cuando te lleve por caminos que las almas tímidas evitarían. Incluso cuando la vida es un tormento, no dejes que te endurezca. Son frases muy sabias, porque es verdad que estamos en el mundo para vivir y ser felices. Y también seguir nuestros sentimientos, nuestras emociones, por supuesto, estas emociones dirigidas por la razón o controladas por la razón. Y pues efectivamente hay que saber afrontar todos los contratiempos de la vida también, con entereza, con fuerza, con energía, con coraje, porque siempre que hay un temporal, al final ese temporal desaparece y vuelve el sol otra vez. Por lo tanto, nunca hay que desesperarse ante los avatares negativos de la vida, que suceden para todas las personas. Es verdad que para unos más y para otros menos y para otros de forma parecida, pero eso forma parte también del azar de la propia vida y es algo que yo considero que es inevitable. También dice Wilhelm Reich: si libertad significa antes que nada la responsabilidad de cada individuo para la determinación racional de su propia existencia personal, profesional y social, entonces no hay mayor temor que el establecimiento de la libertad general. En efecto, podemos decir que esa determinación racional no puede estar fijada por una entidad política superior que establezca el mismo nivel de libertad para todos, una libertad limitada, demasiado controlada, porque de esa manera pues no somos realmente espíritus libres. Por supuesto, están las leyes que hay que obedecer y respetar, pero eso no significa que porque se respeten las leyes ya no se vive libremente. Pero cuando hay estados políticos despóticos, totalitarios, que prohíben prácticamente ser libre, en todos los sentidos de la palabra, pues diríamos que ahí diríamos hay un déficit democrático y hay un déficit en relación con la posibilidad de ser libre. En otra de sus frases dice Wilhelm Reich: el hombre pequeño no sabe que es pequeño y tiene miedo de saberlo. Él cubre su pequeñez y estrechez con ilusiones de fuerza y grandeza. Efectivamente, esta es, diríamos, una frase que pues describe la situación de personas que se creen más de lo que son y sobre todo también puede interpretarse como pues una forma de hacer cosas, una forma de vivir propia de dictadores, de políticos autoritarios o totalitarios, etc. Y eso, por supuesto, no es lo adecuado. En cualquier caso, es algo que sucede en la sociedad y a través de la historia también, podemos decir.
También él pues está a favor de los oprimidos, como es lógico, y dice en la siguiente frase: la verdad se esconde en los sentimientos de las personas que se sienten oprimidas y no son capaces de expresarse. Efectivamente, a veces, incluso sin la expresión verbal de los problemas que tienen muchas personas, su simple apariencia y su expresión de sentimientos ya diríamos que da a entender que pues ahí hay una cierta limitación en esas personas, una limitación impuesta por la sociedad o por los demás. Y eso tiene que ser corregido. Tiene que haber una libertad auténtica, una libertad de expresión real, efectiva, para que ese tipo de situaciones no se produzcan y para que se respeten los sentimientos personales de una manera justa y adecuada. También pues él analiza otras muchas cuestiones de la vida real humana y dice lo siguiente: la cuestión es cómo y por qué las incrustaciones y las rigideces de la vida emocional humana nos llevan directamente a una vida vegetativa. En efecto, la expresión de las emociones es algo básico en la vida para tener una vida más feliz, más plena, más completa, más intensa, podríamos decir. Y es verdad que en algunos países, por ejemplo, cuando pues después de la Segunda Guerra Mundial hubo el telón de acero y había los países dominados por un poder político comunista o socialista, pues había una limitación de la vida humana en el sentido de que había unos servicios de inteligencia que eran opresores y una política opresora de las libertades individuales. Y eso pues realmente llevaba a unos tipos de vida muy precarios, pero que eran vidas precarias causadas por la opresión política de países que tenían dictaduras. Por ejemplo, en la Europa del Este estoy hablando. Y esto es un ejemplo más de lo que quiero decir. Por otra parte, también pues él tiene frases controvertidas. Wilhelm Reich, por ejemplo, esta dice: toda manifestación positiva de la vida es agresiva. Gran parte de la perniciosa inhibición de la agresividad que sufren nuestros niños obedece a la equiparación de agresivo con perverso. La palabra agresivo o agresiva tiene varios significados y puede entenderse de distintas formas, aunque por supuesto todos sabemos lo que significa, pero hay una agresividad en un sentido que puede entenderse como fuerza vital, como impulso vital, que en principio eso puede ser positivo, y luego hay la agresividad relacionada con la violencia pura y dura, y eso siempre es negativo. Y generalmente es verdad que se equipara agresivo con perverso porque se entiende como expresión de violencia física o violencia verbal, etc. También, pues, él no solamente habla de la opresión provocada por los estados políticos, por algunos estados políticos, que son especialmente duros con los ciudadanos, estados políticos dictatoriales, por ejemplo, sino que también habla de la opresión individual causada por el propio sujeto. Y dice lo siguiente al respecto: y la verdad debe estar finalmente en lo que cada individuo oprimido siente dentro de sí mismo, pero no tiene el coraje de expresar, porque se deja vencer por esa opresión que esa persona misma siente. Por lo tanto, la verdad, diríamos, es expresión al exterior, es expresar las emociones de una manera auténtica, de una manera verdadera, sin mentir, sin exagerar, sin deformar lo que se siente, sin manipular la realidad, sin tergiversar las cosas, etc. Y en eso pues es verdad que hay bastante gente que tendría mucho que aprender al respecto. Y habló pues de todo tipo de personas. También es algo que habría que pues analizar en relación con la vida de los adolescentes, de los jóvenes también, no solamente de los adultos y los mayores. Por otra parte, también pues él reconoce nuestra naturaleza animal, el propio Wilhelm Reich, y dice: hasta que el hombre esté dispuesto a reconocer su naturaleza animal, en el buen sentido de la palabra, no creará una cultura genuina. Con esto no quiere decir que se infravalore, diríamos, las creaciones culturales basadas en la religión, en el espiritualismo, en definitiva, sino que, diríamos, él pues adopta una especie de perspectiva filosófica materialista, y en ese sentido el materialismo filosófico en general viene a decir que también somos animales, somos
seres vivos, al igual que los animales irracionales, con la diferencia que somos animales racionales, como ya decía el propio Aristóteles. Pero en muchos aspectos nos parecemos a los animales irracionales, o en algunos aspectos al menos. En otra frase o párrafo, pues dice, más bien párrafo, dice el propio Wilhelm Reich: vivimos en comunidades no para que podamos reprimir y dominarnos los unos a los otros, o hacer uno al otro miserable, sino para que podamos mejorar y satisfacer de manera más fiable las necesidades saludables de toda nuestra vida. En efecto, esto está en la línea del animal político, zoon politikon de Aristóteles, que señala también que sin una vida social no podemos vivir satisfactoriamente, no podemos desarrollar nuestras potencialidades, nuestros talentos, nuestras cualidades de la mejor forma posible. Por lo tanto, nos necesitamos unos a otros para desarrollarnos mejor como personas y para potenciar mejor nuestro talento. Esto es algo indudable, porque en efecto el hombre es un ser social. El hombre y la mujer, por supuesto. Por otra parte, también él reconoce la función de los estados políticos y dice al respecto: cuando se altera la cooperación social, el poder del Estado se fortalece siempre, porque el Estado tiene que, diríamos, cumplir con esa actividad de cooperación social si es que no se realiza a nivel social suficientemente. Es algo completamente entendible. En este sentido, también tiene algunas frases o párrafos en los que expresa sus ideas acerca, por ejemplo, de la religión, de la divinidad, y quiero terminar con el comentario a este párrafo de Wilhelm Reich que dice: sé que Dios existe, pero no en la manera que crees. Dios es una energía cósmica, es el amor a tu cuerpo, a tus percepciones, a la naturaleza y a todo lo que se encuentra fuera de ti. En este sentido, yo creo que es una interpretación panteísta de la divinidad, porque lo identifica como una energía universal o cósmica del mundo. Esto es una forma de considerar que Dios lo es toda la naturaleza, es todo el universo, y también aquí incluye el amor al cuerpo personal de cada sujeto, a las percepciones propias y en definitiva también a la naturaleza. Y lo está identificando también a la vez con lo natural, con lo que aquí se confirma más pues esta identificación de la divinidad con un planteamiento panteísta, o sea, que sería algo parecido a la famosa frase de Spinoza: Deus sive natura, natura sive Deus, Dios o naturaleza, naturaleza o Dios, o sea, que Dios es la naturaleza. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.